Esta es la segunda parte de este manhwa. Si no te has visto los anteriores capítulos, te recomiendo que lo hagas. Ri sonríe al prota y lo confunde diciendo que ahora verá si puede curar sus propias heridas, es decir, lo estaba amenazando o lo quería amedrentar. Michael, mientras tanto, no puede ocultar su felicidad para volver a ver a Yue, la chica de sus sueños y por la que lucharía hasta el cansancio hasta obtener su atención. Ella le responde constantemente que se pierda. Ahora, el pelirrojo, al parecer sin sentirse avergonzado por el cruel rechazo de Yue, se dirige a su amigo Wei y le pregunta qué es lo que hacía hablando con el hermano mayor Ri. Este se molesta con él, ya que lo ha llamado hermano mayor y no considera que tenga la confianza ni potestad de hacerlo. Luego gira para terminar su conversación con el prota. Acto seguido le pregunta si se animaría a competir contra él. Wei se hace chiquito, por no decir que se orina en sus pantalones, y ruega sus más sinceras disculpas para con Ri, ya que no se siente en posición de poder competir contra él. Michael interfiere en la charla e intenta incentivar a su amigo que acepte el desafío de Ri y que no se deje amedrentar por él. Wei le dice que si se siente tan seguro, que él sea quien lo enfrente. Ri ahora sube el volumen de su voz e informa al prota sin desidia que aunque él no acepte el desafío, lo utilizará como saco de boxeo y lo golpeará sin importar que su reputación se vea afectada. Esto a Wei lo deja sin oportunidad de escapar, corriendo de la escena y con un único camino para elegir: medirse frente a este hermano mayor, quien seguramente le propinaría una golpiza, lo cual nunca olvidaría. Michael se siente feliz por la reciente decisión de su amigo, pero este último promete sarcásticamente que luego se encargará de él también. Los alumnos de la academia no tardan en juntarse alrededor de esta pareja de chicos que en breve se medirían, y los rumores llegan con ellos, aunque algunos se impresionaban ya que nunca habían visto pelear a Hai-Ri. Otros que sí lo habían visto en combate se atrevían a darlo como ganador indiscutible de este duelo. Hai-Ri se queda inmóvil esperando que su contrincante tome la primera acción. Wei utiliza magia espacial para obtener un báculo dorado que debería usar próximamente. Ri no parece sorprendido por el uso de la magia espacial del prota, pero sí le da crédito por eso. Ahora el hermano mayor pone a prueba al chico enviando muchas bolas de fuego, un hechizo del elemento fuego de nivel intermedio. Gracias al poder del báculo, Wei logra realizar el ataque llamado flechas de luz, y gracias a este se teletransporta justo detrás de la espalda de su atacante, evadiendo así las bolas de fuego que le habían lanzado. Ri voltea un tanto sorprendido por la velocidad de reacción que había tenido su rival, y con una sonrisa que acepta que Wei es un buen alumno, admite haberlo subestimado. Luego de ver este movimiento, comunica que comenzará a batallar realmente como debería hacerlo, ya que Wei no es un niño común y corriente, es decir, atacaría con todo. Wei abre los ojos sorprendidos mientras Ri prepara su ataque. Ahora el hermano mayor invoca una corriente de viento que gira a alta velocidad en forma circular y alrededor del prota. Wei no parece para nada sorprendido, ya conoce ese hechizo que se llama vendaval, pero nota que es mucho más lento que su teletransportación. Esto lo despreocupa y piensa fríamente que debe mantener la calma para luego lanzar su ataque. Wei cierra sus ojos y se concentra. Nota que Ri está invocando espíritus de fuego y los está aplicando al vendaval que lo rodea, por lo cual pronto se generará un torbellino de fuego. El prota aún insiste con esperar en calma el momento exacto para dar su golpe final. La voz de Michael puede oírse fuera del vendaval. Este le advierte a su amigo que debe temer, ya que se encuentra en medio de un hechizo de fuego avanzado llamado Infierno Furioso. Por otro lado, Hai-Yue, la hermana menor de Ri, se muestra preocupada al accionar de su hermano, ya que si este hechizo le salió mal podría lastimarlo. El escenario se tomaba un poco hostil y las voces de los alumnos que anteriormente se oían entusiasmadas por el duelo, ahora se sentían un tanto asustadas por la agresividad que estaba tomando la confrontación, así que algunos alumnos comenzaron a retirarse del lugar ya que sentían que podían salir lastimados. Otros se alejaban pero decían curiosar a distancia, ya que enfrentamientos como este no se veían todos los días. Dentro del remolino de fuego, la voz de Ri se oye y esta comunica al prota que lo desafía a que cada uno solo lance un ataque y el más fuerte sería el vencedor. Sin dudas, Ri buscaba sacar ese potencial de Wei que él se negaba a demostrar. Este último no asiente, pero tampoco niega, así que el hermano mayor suelta su ataque de Infierno Furioso, que es una ola de fuego de gran tamaño que se encuentra lista para embestir el cuerpo del prota. Wei
observa pensativo y estudioso la magnitud del ataque de su superior y pronto entiende que no podrá hacer nada para conseguir soportar esa cantidad de energía que se aproximaba hacia él, así que decide recurrir al tío y la tía de los espíritus de la luz, ya que pretende que gracias a la ayuda espiritual de ellos pueda soportar el ataque de Ri. El prota no imaginaba que la brecha de poder entre él y su adversario sería tanta, pero ahora no solo lo sabía, sino que también entendía que pronto ya no podría resistir más el ataque. Ri se materializa a unos metros de distancia frente a él y con una sonrisa confiada le dice a Wei que ahora le tocará soportar su verdadera fuerza. Acto seguido, realiza un movimiento con su brazo como si estuviera empujando algo con la palma de su mano y a la vez ordena a los elementos de fuego que estallen y que incendien todo a su paso. Las llamas se intensifican y ganan el poder necesario para quebrar en un extremo el escudo de luz que estaba invocando el prota y lo protegía del ataque de su rival. Al quebrarse este, Wei abre los ojos sorprendidos, ya que este no era el resultado que él esperaba. Al notar esto, Ri le dice al prota que está acabado. Michelle, quien observaba atentamente desde afuera, suelta un gemido de preocupación por la salud de su amigo y jefe, a quien recordemos que así lo llamaba desde el momento que logró derrotarlo en un duelo. Yue también se mostró preocupada por la integridad del joven y ordenó a su hermano mayor Ri que detenga su ataque en ese mismo instante, ya que este desafío también se encontraba fuera de las normas legales de la academia. Wei se quedó inmóvil con los ojos cerrados y una actitud muy tranquila, como si estuviese esperando a recibir el ataque que acabaría con su vida, pero eso no sucedería, ya que su rival deshace su ataque y las llamas se desvanecen en el acto. Ri observa a su rival y le dice que se siente completamente decepcionado, ya que él estaba esperando conocer a alguien que valiera la pena de verdad y aparentemente este no iba a ser el caso. Esto genera que el prota abra sus ojos y clave una mirada furtiva a Ri, quien poco a poco comenzaba a alejarse del lugar. Wei le dice a su contrincante que espere un momento, que no se retire. Él no se había rendido, que no había cesado los ataques por voluntad propia, había sido Ri. Así que ahora el chico le dice que es su deseo continuar con el combate, ignorando los comentarios de la gente que lo rodea. Wei tiene una nueva estrategia y se trata de invocar al campo de batalla a su bestia mágica Xiao Jing, la cual ya casi podía compararse con una bestia mágica del cuarto nivel. Su serpiente de luz salta al terreno de combate y sigue las órdenes de su maestro, las cuales indican que ataque a su contrincante. Acto seguido, la serpiente de luz abre su boca bien grande como si fuera para comer algo, pero de ella comienza a formarse una pequeña bola de energía, la cual cuando termina de cargarse se estrellaría contra el cuerpo de Ri y debería dejarlo fuera de combate. Pero si hay algo que nuestro prota no había tenido en cuenta es que su rival también podría contar con una bestia mágica en sus filas y lamentablemente para él este era el caso. Ri convoca al campo de batalla a su bestia mágica, la cual recibía el nombre de Hong Hong. Se trataba de un gigantesco tigre de fuego, al cual al menos era 20 veces más grande que la humilde serpiente de Wei, pero lo peor de todo no era su tamaño, sino su rango. Era una bestia mágica del nivel 6. Hong Hong se abalanza sin pensarlo dos veces contra Xiao Jing en busca de sacarla de combate antes que su rayo de luz termine de cargar. Wei se preocupa mucho al ver cómo ese gigantesco tigre de fuego se abalanza sobre su mascota y por eso le ordena que cese su ataque y regrese hacia donde él estaba parado, pero había reaccionado muy tarde. A Hong Hong solo le bastó con pisar con una de sus patas a la pequeña serpiente para dejarla fuera de combate. Wei se preocupa tanto por su serpiente que Ri decide pedirle a su mascota que regrese y deje en paz a la bestia mágica de su rival, pero algo no marchaba bien. Hong Hong se volteó para observar a su maestro, pero no hizo caso a sus órdenes, así que volvió a fijar su mirada en la bestia rival y tras abrir sus fauces escupió una bola de llamas para asegurarse que esa pequeña serpiente no puede levantarse nunca más. Wei se sentía descorazonado. El tigre gigante de su rival ahora había desaparecido, dejando tan solo polvo en la escena. Mientras este polvo se esparcía por el lugar, Ri rogaba a su contrincante que disculpe lo que acababa de ocurrir, ya que su mascota mágica lo había desobedecido por primera vez y él no entendía el por qué eso había ocurrido. Pero Wei permanecía en silencio mirando fijo hacia donde hace instantes su pequeña bestia mágica de luz cargaba su ataque para atacar a Ri. Michael no estaba convencido en lo absoluto con las disculpas que ofrecía Ri y a distancia le gritaba a este que era un maldito despiadado y que aunque él se encuentre fastidiando a su hermana menor, no tenía por qué llegar a estas instancias de desquitarse con el prota y su pobre mascota. Wei seguía sin moverse mientras Ri le explicaba al pelirrojo que no había sido su culpa, ya que él había ordenado a su mascota que regrese y que deje en paz a
la de Wei, pero el tigre Hong Hong lo había desobedecido y ni siquiera él entendía el porqué de esto. De pronto, el prota empieza a toser repetidamente y se lleva una mano al pecho. Acto seguido se desmaya frente a todos. Lo último que logró escuchar fue la voz de su amigo que gritaba que necesitaba ayuda. Wei despierta de solo Dios sabe cuánto tiempo de haber estado recostado en su cama con pérdida de conocimiento. Mientras permanecía con los ojos cerrados, la figura de su bestia mágica Xiao Jin se le presentó incontables veces. Su mente no tenía más nada en qué pensar que en el duelo de esa tarde y en el deceso de su pequeña serpiente de luz. La voz de Michael se escuchaba a pocos metros de su cama. Se lo notaba completamente feliz de verlo despertar. A su lado se encontraba Hai Yue, la chica de sus sueños. Esta había venido en nombre de su hermano a pedir disculpas al prota por lo ocurrido durante el duelo con la bestia de luz de su hermano. Ella también lo explica que la serpiente Xiao Jin era del tipo de crecimiento y el tigre Hong Hong era del tipo ataque, y la naturaleza en las bestias de luz dictaban que las bestias de tipo ataque se lanzarían sin piedad contra las de tipo crecimiento, y esto podría haber sido el motivo por el cual el tigre de llamas no obedeció a su maestro cuando este le pidió que regresase. Wei hace caso, me hizo la explicación de la chica, ninguna palabra con ninguno de los dos presentes, solo se limitaban a pedir que le devuelvan a su bestia de luz. Michael parece molestarse por esto y le pide que por favor no culpe a Yue de la atrocidad que había cometido Hong Hong. Ella era inocente y el único y verdadero culpable era su hermano mayor Ri. Luego de lo que pareció una maniobra para acercarse más a la chica por parte del pelirrojo, le entregan al prota una pequeña caja que dentro guardaba el cuerpo sin vida de Xiao Jin, la pequeña serpiente de luz. Wei suelta lágrimas que dejan en evidencia lo que está sintiendo en su interior. Michael intenta reconfortarlo prometiendo que lo ayudará a conseguir una bestia de luz mucho mejor que la que recientemente fallecida, pero el protagonista no quiere escucharlo ni a él ni a nadie. Quiere hacer su duelo en soledad, así que pide que por favor se retiren de la habitación. Ambos obedecen antes de que las cosas se tornen peor. Ahora que Wei se encuentra completamente en soledad, junta coraje y decide abrir la caja. Acto seguido hubiese decidido no abrirla nunca. El pequeño cuerpo de Xiao Jin se encontraba frío, tieso y enroscado en la base de la caja. Esto desgarra por completo el corazón del prota, quien rompe el llanto y comienza a arrepentirse y a culparse por lo que estaba viendo y sucediendo. Todo esto ocurría gracias a que no quiso terminar el duelo en el momento que debía hacerlo. Había confiado demasiado en sus poderes sin importar que enfrente tenía a un alumno mucho más avanzado que él. Wei había sido desconsiderado al enviar y a batallar a su pequeña bestia mágica, sabiendo que su rival también podía tener una y totalmente superior a la suya. De repente, un ruido se oyó fuera de su habitación. Alguien había ingresado a su espacio y se dirigía a su dormitorio. Wei, un tanto molesto, le dice a quien acababa de ingresar que no quería hablar con nadie e irónicamente repite que creyó haber dicho que había indicado a todos que se vayan. También agrega que no es necesario que nadie esté cerca de él, ya que puede cuidarse solo. Ignorando todas sus palabras, una voz familiar para él, pero no a las que estaba acostumbrado, le pregunta qué le parecía la idea de poder salvar a su bestia mágica. Wei automáticamente abre sus ojos y dirige su mirada hacia la puerta de su habitación. Parado frente al marco se encontraba el anciano con ojos de rasgos orientales y barba gris que anteriormente se había ofrecido como su maestro, el mismo que se había ocultado tras los árboles y lo había observado durante las noches anteriores pasar tiempo junto a su mascota. El anciano le pide que no sea tonto ni llorón y que te deje echar un vistazo a la caja que contenía a su bestia mágica, ya que tal vez él pueda hacer algo para devolverle a la vida. Wei se nota completamente entusiasmado por estas palabras y pregunta si eso realmente era posible. Luego, sin darle tiempo a contestarle, le ruega que haga todo lo posible por revivirla sin importar cuál sea el método que utilice. Estaba resignado y lo único que le interesaba en ese momento era que Xiao Jin recupere la vida. El anciano le dice amistosamente que no se preocupe y que lo deje echar un vistazo. Wei agradece y espera paciente que el anciano actúe sobre Xiao Jin. El anciano se concentra y comienza a desprender un brillo que aparentemente significa un tipo de aura de curación. Esto sorprende al prota y en parte también explica por qué ese sujeto quería ser su maestro. El anciano aparentemente era un mago de luz y algo había visto en el chico para querer reclutarlo como aprendiz. El hombre mayor murmuraba y abre los ojos clavando su mirada en Wei, quien sumamente ansioso y sin esperar el veredicto le pregunta al hombre si es capaz de salvar o no a su mascota de luz. El anciano le dice que sí y que no a la vez y agrega que todo depende del mismo Wei, quien desesperadamente pregunta qué es lo que debe hacer. Antes de darle una solución concreta, le dice que debe hacerle una pregunta que es crucial para el desarrollo de la resurrección de Xiao Jin. Entonces el anciano le pregunta al prota si él realmente ama tanto a su bestia mágica como para hacer cualquier cosa por
por ella, incluso dar su propia vida a costa de la suya. A Wei se le cruza por sus pensamientos la penosa imagen de su serpiente en la caja, así que sin dudar ni un segundo le responde afirmativamente que sí, él era capaz de dar su vida a cambio de la resurrección de su bestia mágica sin titubear. El hombre le da una compleja explicación en la cual, en resumidas cuentas, es que debe darle la mitad de su vitalidad a su bestia muerta. De esta manera, prácticamente la serpiente de luz será como una parte de su cuerpo. De esta manera se despertará el espíritu de Xiao Jin. Wei se muestra un poco confundido, pero no había tiempo para preguntas. Él solo deseaba ver a su bestia de luz moverse nuevamente. Entonces, pregunta cuál o cuáles son los pasos a seguir y a tener en cuenta para la correcta resurrección. Dado el comportamiento del prota, quien realmente se muestra interesado y preocupado por su mascota, el anciano de barba larga y gris comienza a decirle los 3 puntos que deberá tener en cuenta si quiere resucitar a su bestia de luz. El primero de ellos, y tal vez el más sencillo de cumplir para Wei, es que no podrá volver a tener ninguna mascota, es decir, ninguna bestia de luz. Esto aplica para el resto de su vida. La segunda es que Xiao Jin, al formar parte de su cuerpo y compartir la vitalidad, existe un gran porcentaje de probabilidades de que si Wei muere, su mascota no podría seguir viviendo. Hasta ahora todo estaba claro y no preocupaba al prota, quien asentía con la cabeza y se mostraba completamente de acuerdo. Pero el tercer punto de este acuerdo es el que hizo abrir los ojos y hacerlo dudar algunos segundos. El compartir vitalidad con su mascota no solo significaba que estarían unidos simbólicamente y que si uno muere el otro también lo haría, sino que también su vida se acortaría a la mitad para darle esa otra mitad a su bestia de luz. Wei pensaba en los momentos que había compartido junto a su bestia de luz. Él había estado presente durante todo su crecimiento y entrenamiento. La extrañaba mucho y deseaba tanto tenerla con él lo más pronto posible. Quería compartir todos los momentos posibles con ella hasta el último de sus días. Por esto, no dudó ni un segundo en responder al anciano, que estaba listo y dispuesto a hacer lo que debía hacer por Xiao Jin. El hombre sonríe y le manifiesta al prota que su respuesta era justamente la que esperaba recibir de su parte, así que sin más preámbulo le dice que es hora de comenzar con el proceso. Durante un breve tiempo de esa misma tarde, el anciano explica exactamente lo que tenía que hacer el chico, y más temprano que tarde pone manos a la obra. En el suelo de la habitación donde se encontraban ambos, una estrella de 6 puntas rodeada de un círculo había sido dibujada por el hombre. Esta brillaba mágicamente a la espera de comenzar el ritual de resurrección. El hombre indica al prota que coloque en el centro del dibujo a su mascota y que él permanezca de pie a su lado. Ahora el prota se abre de brazos como si fuera a recibir un abrazo y recita las palabras que el anciano le había enseñado. Este pide al gran dios de la creación humildemente su ayuda e dice que formará un contrato de por vida junto al ser que tiene frente a él, es decir, a su mascota. El anciano observa ansioso el procedimiento y, pasado unos segundos que Wei hacía silencio, se preguntaba si el ritual que estaban llevando a cabo funcionaría, y eso era lo que esperaba. Una brillante luz comienza a brotar del pecho del prota, y aquí es cuando Wei abre su boca por primera vez, luego de un momento de tensión, y pregunta a su mascota si puede oírlo. Xiao Jin comienza a brillar también y su cuerpo se eleva en el aire como si estuviera levitando. El prota ahora sonríe, ya que ve como su mascota levanta la cabeza lentamente, lo siente dentro suyo y esto era una señal de que todo había salido bien. Luego murmura que ha salido exitosamente y se desvanece en el lugar. Wei después, más tarde, en una cama que no es la suya, frunce el ceño extrañado, pero este sentimiento pasa rápidamente, ya que siente algo en su interior llevándose una mano al pecho y sonríe murmurando el nombre de su bestia mágica, Xiao Jin. Por la puerta de la habitación desconocida para él aparece el anciano que lo había ayudado en el ritual. Este le informa que se encuentra en su casa y que antes de pensar en levantarse de la cama con libertad, le convendría hacer un poco más de reposo, ya que su cuerpo aún estaba cansado. Wei omite la advertencia y se pone de pie para hacer una reverencia en forma de agradecimiento al hombre de largas barbas. Su mascota estaba viva y en principio esto era gracias a él. El anciano ahora le dice que no se preocupe por darle las gracias, lo primero sería que se alimente con algo y justamente él le ha traído comida. El prota toma el pescado frito y lo devora en cuestión de segundos, ya que no podía esconder lo hambriento que se sentía en ese momento. Con la boca llena pregunta al anciano cuánto tiempo había estado dormido luego del ritual, y este le responde que habían sido 7 días. Wei abre los ojos impresionado por el tiempo que había permanecido durmiendo, y el anciano le responde que de todas formas le había parecido poco, ya que él estimaba que el chico duerma durante al menos 10 días, pero su despertar prematuro era gracias a su nivel de magia. Wei entiende entonces que la cantidad de hambre que sentía se justificaba. Luego por su cabeza se cruzó una pregunta que hasta el momento no le había hecho: ¿cuál era el nombre de este misterioso anciano? El hombre se presenta como Lao Lun y el prota
prota se presenta como Wei, que hasta el momento no lo había hecho tampoco. Laulu le sonríe y le repregunta si ahora le parece bien que sea su alumno. De esta manera entrenaría y mejoraría su magia de luz y también podría gozar de heredar su legado. El prota no lo piensa más que por un corto momento y automáticamente le dice que si quiere ser su alumno, dado que había notado que su magia aún no lo era lo suficientemente fuerte y lo había notado gracias al ritual que había logrado hace 7 días. Wei le dice también que se sentía deseoso de ser el más fuerte. El anciano se toma la barba y le dice que lo acepta como discípulo y le da sus condiciones para aceptarlo. El prota debía convertirse en un Magister legendario. Wei, entusiasmado, le dice que acepta y que dará todo su esfuerzo para ser un gran Magister. Laulu tiene una cosa más para decirle antes de que cada uno continúe con su vida. Le pediría que se tome vacaciones de la escuela y él lo ayudaría a lograr el consentimiento de la academia. Wei reacciona sorprendido y le pregunta si la academia está abierta a la charla. Laulu sonríe con el aire de superación y le dice confiesa que él es el decano de la academia. Aún conserva el título de vicepresidente honorario del sindicato de Magister, así que no era un problema. Ha pasado un mes desde la confesión del cargo que tenía Laulu en la academia Wei. Se encuentra con el anciano por la mañana e informa que su cuerpo se encontraba totalmente recuperado y listo para comenzar el entrenamiento. Su mentor se alegra de oír eso y dice que es hora de comenzar con la lección del día. Laulu le preguntaba al prota cuál es su poder mágico a través de la meditación, pero esta pregunta deja cabizbajo a Wei, quien se siente un poco frustrado porque su poder mágico no ha crecido desde hace mucho tiempo y no siente que la meditación sea la forma de romper con esa barrera. El anciano, lejos de decepcionarse de su alumno, le dice que su poder mágico entonces es de un mago de nivel intermedio, lo cual no está mal. Ahora Laulu le dice que tiene una pregunta para hacerle. Esto capta la atención de Wei y su maestro comienza a hablar. Primero le pregunta qué cantidad de agua y aire podría guardar en una botella. A esto nuestro protagonista responde que eso dependerá estrictamente del tamaño de la botella. Al parecer, esta respuesta dejaba conforme al maestro y acto seguido realiza una segunda pregunta. ¿Podría tener una botella idéntica a la misma cantidad de agua y vapor que la anterior? Wei responde nuevamente afirmativo, ya que era una respuesta lógica. Laulu ahora realiza su tercera y última pregunta. ¿Qué pasaría si el agua de una de esas botellas se evaporara? ¿Tendría la misma cantidad? Esto deja completamente perplejo a Wei, quien no tiene respuesta para esa pregunta. El anciano toma una actitud sabia y amistosa a la vez y le dice al chico que tome como tarea comprender el acertijo que acababa de decirle, ya que parte de su entrenamiento dependía de la comprensión de sus propios poderes mágicos. Una vez dicho esto, el maestro se retira deseando que el joven pueda comprender el juego de las botellas, ya que él lo había hecho cuando era pequeño durante su entrenamiento. Wei se encontraba sentado en el suelo, pensativo e intentando relacionar la paradoja de las botellas con la magia. Luego de un rato, cree que ha conseguido hallar la respuesta. Según su entendimiento, él era la botella en el ejemplo y su poder mágico era lo que se evaporaba. Entonces lo que debía lograr era condensar ese vapor para que al ser líquido entre más en la botella, es decir, en él. Ahora que ya lo entendía, o al menos eso era lo que él creía, decide comenzar a meditar, pero al pasar los minutos se da cuenta de que su poder no podía o no quería ser comprimido y de esa forma se le estaba complicando el entrenamiento. Wei no se daba por vencido y seguía con su entrenamiento deseando poder completarlo. Gracias a su concentración consigue contactar con sus ancestros como ser sus tíos y tías. Le ruega que se unan para ayudarlo, los espíritus ancestrales lo hacen y gracias a esto el prota se alegra y se convence que ha tenido éxito con su entrenamiento. Ahora es hora de ir a tomar una siesta. Wei cuenta que mientras se encontraba dormido, el espacio que había creado dentro de él mismo, luego de lograr condensar su poder, se llenaba de nuevos espíritus de la luz, tal y como sucedía cada vez que uno de sus entrenamientos resultaba satisfactorio, es decir, su poder aumentaba. El prota despierta el otro día con la visita de su maestro en su habitación. Laulu parece un poco molesto, en su cabeza se cruzan varias preguntas, una de ellas, y la que más le hace ruido, es cómo había logrado descifrar la paradoja de las botellas y también lograr aplicarlo a su entrenamiento tan rápidamente. Laulu comienza a entender que este chico puede ser único, que podría superarlo con el pasar del tiempo y que claramente no había otro como él en todo el continente. El anciano se acerca a su alumno y lo observa fijamente, nota un cambio en él. Luego le dice al prota que se mire en el espejo y al hacerlo, Wei encuentra en su reflejo el rostro un poco más adolescente que de niño. Esto lo deja perplejo, aunque le alcanza para decir que ahora se ve más guapo. Su maestro le cuenta que eso se debe gracias a que ha logrado comprimir su poder mágico y los espíritus de luz están haciendo de las suyas cambiando su cuerpo, ayudándole
ayudarle a desarrollarlo. También le confiesa que es el alumno más joven que ha tenido y que ha logrado llegar a ese nivel tan rápidamente. Todo este asunto del crecimiento espontáneo despierta cierta curiosidad en el prota, quien pide explicaciones a su mentor del por qué su habilidad crece tan rápido. Laulu le dice que aparentemente los espíritus de la luz han comenzado a reconocerlo. Wei ahora le pregunta cuál sería el tiempo estimado para poder comprimir completamente el poder de los espíritus de la luz, y el anciano enigmático le dice que todo dependerá de la cantidad de tiempo que él tarde en comprenderlo. Una vez que lo haga, el proceso comenzará a acelerarse, así que si se esfuerza lo suficiente, en cuestión de 30 días o menos, debería terminar. A continuación, el anciano pone al prota al tanto de su nuevo objetivo. El primero de ellos dictaba que antes de finalizar el mes, Wei debía lograr comprimir su poder mágico, y al hacerlo debería regresar a clases, pero nunca contar nada de lo que sabe al resto del alumnado. También, una vez que su poder mágico esté comprimido al máximo, sería el momento de aprender ciertas aplicaciones mágicas que debería ser capaz de controlar para manejar la competencia. Una vez dicho esto, Laolu se autoproclama genio de la práctica de la magia y también de la enseñanza, pero cómicamente Wei lo interrumpe diciendo que el verdadero genio en realidad es él. Esto impacienta un poco a su maestro, quien con palabras firmes le deja bien en claro que si no fuera gracias a su ayuda y dedicación, él no estaría en la posición que se encuentra hoy. También lo amenaza con enseñar las cosas de una manera tan acelerada que no podría llegar nunca a comprender todo. Wei se disculpa con él y le dice que sus enseñanzas están muy bien. Ahora el anciano se retira del lugar y le ordena que medite. Ahora todos los días de Wei constaban el condensar su energía para actuar en conjunto con los espíritus de luz y así aumentar su poder mágico. Solo se detenía para ir al baño. Con el pasar de los días, los espíritus de luz habían conseguido comprimirse completamente y el prota había llegado al punto de ruptura deseado. La bola de luz era sólida, su poder había crecido. Él, siendo la botella, había logrado transformar el vapor en agua. Ahora se autopropuso como objetivo atraer más espíritus de luz para seguir aumentando así su poder, pero no lo conseguía. Por otro lado, Xiaojin, su mascota, había despertado de un sueño profundo. La cantidad de espíritus de luz atraídos por el prota hacia el interior de su cuerpo le habían cortado de su sueño profundo, y ahora la bestia se alimentaba de ellos. Entonces, al alimentarse de ellos, daba lugar a que Wei consiguiera atraer más espíritus y así seguir aumentando su fuerza. Ahora se dirige con su maestro para contarle que al parecer ha conseguido su objetivo. Entonces el anciano le pregunta cómo se siente ahora con ese cambio, a lo que el prota le cuenta que el poder mágico se ha comprimido en una bola dorada en su interior, y eso no tiene en claro si estaba bien o no. Lolan le dice que no se preocupe, ya que ese orbe dorado es la suma de su poder mágico y le servirá para el estudio de la magia. Wei se siente satisfecho con el resultado y pregunta a su mentor si ahora podría considerarse como un genio, pero este le responde una vez más enojado que no lo era y que le faltaba demasiado para eso. Aún había mucho que aprender. El prota asiente y escucha su nueva lección. Laolu le explica que existen 6 orbes de energía mágicos para cada mago. En su caso, su color es el dorado, ya que proviene de la magia de luz. Ahora su misión era convertir su orbe dorado en un tono más transparente. Luego de esto, Wei le pregunta cuál es la cantidad y color que tiene, a lo que Laolu confiesa tener tan solo un orbe mágico y de color dorado transparente. Luego le informa que solo los magos más grandes y legendarios lograban obtener los 6 orbes de color dorado transparente, y esto era lo que el mentor esperaba de su discípulo. El prota se siente entusiasmado por lo que escucha y le responde a Laolu que se siente seguro que lo hará. Entonces su maestro le indica que hoy descanse y que mañana tendrán una nueva lección. Luego de ella, volverá a sus clases normales con el resto de sus compañeros y así podrá prepararse definitivamente para los exámenes finales. Durante la noche, Wei se despierta y se sorprende por lo que ve. Una serpiente de color blanco brillante y de gran tamaño lo triplicaba en estatura. Estaba frente a él con sus ojos clavados en el prota. Este último se siente un tanto intimidado y le pregunta quién era, a lo que la serpiente le dice que es Xiaojin, su bestia de luz. Esta tenía un aspecto diferente y no solo por el tamaño, parecía también más adulta, al igual que el prota. Xiaojin se extraña diciendo cómo puede ser que no la reconozca. Wei queda atónito, ya que ahora su supuesta bestia de luz podía hablar y lo hacía a la perfección y en su mismo idioma. El prota le pregunta el porqué de su crecimiento sorpresivo y obtiene como respuesta que desde a partir del momento en el cual Wei había prometido durante el ritual que ahora sus vidas estarían conectadas, todo crecimiento de poder mágico en el chico también impactaría de forma directa en sus mascotas, por lo cual todo el entrenamiento que Wei había estado teniendo en sus últimos días, colateralmente también lo había estado teniendo su bestia de luz. El joven mago abraza a su serpiente y muy felizmente le dice que se alegra de verla bien y que
que él será feliz mientras ella también lo sea. Acto seguido se disculpa por haberla obligado a enfrentarse a Hong Kong en el pasado. La noche transcurre sin más. Al otro día por la mañana, Laolun se reúne con el prota para comenzar a practicar. Le informa que solo disponen de los siguientes 7 días para aprender magia útil, así que piensa aprovechar cada momento con seriedad. Para empezar, su maestro le dice que debe saber cuánto conoce el chico de la teoría de la magia avanzada y si sabe cómo usar magia de su nivel. Wei le responde que creía que toda la magia se invoca de la misma manera, independientemente del nivel, pero eso era un error. Laolun hace una pequeña demostración de su poder con tan solo estirar un brazo. Una ráfaga de viento se genera impulsada por el movimiento y golpea contra una roca que yacía en el suelo. Es esta acabada partida en dos. Nuestro protagonista queda sumamente sorprendido por lo que acaba de ver y consulta a su mentor cómo era posible que haya logrado partir una roca con un simple movimiento de mano. El anciano le explica que lo que acababa de ver era la cima de la magia ordinaria y se debía gracias a su profunda comprensión de la magia, es decir, que con solo pensar en lo que quería hacer podía lograrlo. Wei se siente sorprendido por el inmenso poder de su maestro y a la vez un poco atemorizado por él mismo, así que piensa que lo mejor es no hacerlo enfadar en el futuro si no quería pasarla mal. Laolun le dice a su alumno que por el momento él solo conocía algunos pocos hechizos avanzados de ataque, pero lo realmente importante en este momento era que logre aprender magia defensiva y que más adelante comenzarían también la práctica para lograr controlar los elementos. Ahora debían concentrarse en el primer hechizo a perfeccionar y así comenzó la práctica del decano de la cadena y nuestro prota. 7 días más tarde, Wei regresa a la academia. Su profesora lo recibe muy bien y lo pone frente a la clase para mostrarle a todos sus alumnos que estaban de regreso. Quien más se alegró, por supuesto, era su amigo Michael, quien agitando su brazo lo saludaba mientras le gritaba ¡Jefe! Una vez que el prota llega a su asiento, oye que se aparece detrás de él y le dice al oído que había escuchado un rumor el cual decía que se había transformado en discípulo del decano de la academia y eso era lo que lo había llevado a que esté ausente tanto tiempo, también de que cuente que él había sido elegido como discípulo del vicedecano. Wei voltea y sonriente le da las felicitaciones a su amigo, quien con una actitud un poco soberbia le dice que ambos son el orgullo de la academia. De pronto la profesora interrumpe su conversación diciendo que a continuación dará a conocer las reglas del examen final de curso. La primera de estas reglas dictaba que quedaba prohibido el uso de la bestia mágica de los alumnos. La segunda regla indicaba que los primeros 100 alumnos, es decir, los mejores de ellos, tendrían sus merecidas vacaciones, pero los siguientes 100 deberían quedarse a estudiar en la academia mientras los otros descansaban. La tercera regla indicaba que los enfrentamientos se conocerían a través de un sorteo. La regla número 4 decía que los alumnos serían juntados en grupos de 10 y tendrían nuevos duelos. Los 5 mejores de cada grupo avanzarían. La quinta regla trataba acerca de cómo ganar y perder los duelos, noquear o debilitar al oponente, sacarlo fuera de la arena de combate o provocar la rendición. Eran motivos de victoria. En caso de un empate en el tiempo reglamentario, un árbitro decidiría quién era el justo ganador. La anteúltima regla, la número 6, sugería que si un retador tenía éxito sería capaz de saltarse un año de escuela. Y por último, la séptima regla trataba acerca de las recompensas y decía que los campeones tendrían 100 monedas de diamante como premio y los subcampeones la mitad. La profesora también realizaba aclaraciones como por ejemplo que si los perdedores llegaban a desafiar a campeones o subcampeones y lograban derrotarlos, obtendrían un premio doble. Por último, informa que a los estudiantes de quinto y sexto año que resulten campeones podrían ingresar automáticamente a la Real Academia de Magia Avanzada. También, en caso de que un estudiante de cursos inferiores desafiara a estos campeones y se hagan con la victoria, podrían gozar del mismo beneficio que ellos. Una vez terminada la explicación de las reglas y premios del examen final de magia, la profesora indica que la clase había terminado y que podían retirarse del salón. En la cabeza del prota solo existía un pensamiento: ganar a como dé lugar este campeonato para sorprender a su madre y a su padre cuando regrese a casa. Michael y Wei se retiran del salón de clases y mientras atraviesan un corredor de la academia son sorprendidos por un alumno mayor que ellos. Este se acercaba gritando el nombre del prota para llamar su atención. Una vez lo suficientemente cerca, le informa al chico que desde el momento que había batallado con Hai-Ri ya había logrado aguantar tanto sobre el campo de pelea. Se había agarrado la admiración de todos los alumnos de segundo año. Este sujeto también le dice que se siente impaciente por tener un enfrentamiento justo con él. Una vez dicho todo esto, el joven se retira saludando amablemente a nuestros dos queridos personajes y diciendo que esperará en la arena al prota. Ambos se quedan parados mirándolo y preguntándose si lo conocen de algún lugar, pero ninguno lo recuerda de algún lugar específico. Michael consulta curioso a su amigo
amigo cuáles serían las verdaderas intenciones de este chico y Wei le responde que sinceramente no las conocía, pero deberían andarse con cuidado porque era muy poderoso. Luego del descanso y el almuerzo, Michael se reúne nuevamente con el prota e intenta convencerlo de que le cuente qué le había enseñado el decano hasta el momento, pero Wei respeta la palabra que había dado a su maestro y le responde a su amigo que lamentablemente no puede hablar de eso ya que es un secreto. Mientras siguen avanzando por el patio de la academia, se cruzan a Ri y Yue, quienes se acercan lentamente hasta su ubicación luego que la chica detecta al prota y le dice a su hermano incitándolo a que lo salude. Al quedar de frente, Ri toma la palabra y se disculpa con Wei por lo que había ocurrido con su bestia mágica durante su enfrentamiento. Le confiesa que es algo que siempre había querido hacer pero que no había tenido chances ya que no lo había visto personalmente hasta ese momento, y también lo felicita ya que nota cierta mejora en él. Wei agacha su cabeza y escucha las disculpas pero no responde. Una vez que el alumno mayor hace silencio, el prota le pasa por al lado y sigue caminando como si no hubiese nadie allí. Luego frena en seco y con tono amenazante le dice que lo verá en la arena más adelante y que esta vez no perderá contra él. Ri no parece sorprendido por la furia del prota y tan solo lo observa mientras se aleja. Algunos metros de distancia más adelante, Michael felicita a Wei por la actitud seria y tajante que había tenido contra Ri. Luego le dice que siente mucho sueño y que ha comido bastante para estar lleno, así que optará por irse a dormir. Mientras anochecía, Wei se encontraba sentado en su cama con los ojos cerrados y meditando para concentrar su poder. Todos los alumnos en la habitación hacían lo mismo, no había quien no quisiera llegar al examen final de la mejor forma posible. De pronto, una voz retumba a la cabeza del prota, quien le reconoce de inmediato. Era su maestro, Laolun, quien lo llamaba e indicando que se acerque a él. Se encontraba afuera de su habitación, más precisamente en el campo de la escuela. Al salir de su habitación y dirigirse al campo, Wei tiene el agrado de encontrarse con su maestro, entonces dubitativo, le pregunta por qué motivo lo está buscando. Laolun no responde a su pregunta y sin mediar ninguna palabra comienza a tocar al joven en busca de algo que podría estar guardado en su ropa. El anciano termina por decirle que está en desacuerdo con su forma de vestir, así que lo conduce hasta su despacho. Una vez que llegan a él, se ubican ambos frente al armario del hombre mayor y este saca de dentro una capa blanca con lindos detalles estéticos. Laolun le dice al prota que esa es su capa favorita y que la había heredado de su maestro. Ahora él se le estaba heredando a su discípulo. Wei abre los ojos impresionado. La prenda que le estaba regalando realmente le gustaba mucho, pero no confiaba que la talla sea la adecuada. Entonces, por pedido de su maestro, se prueba la prenda. Luego de colocársela, se da cuenta que la prenda le quedaba perfecta. Pasa y resulta que era una capa mágica con la propiedad de adaptarse al cuerpo de quien la vista. Otro detalle no menor era que antes de abrocharse los botones eran como dos piedras mágicas y se juntarlos quedaban como uno que brillaba intensamente. Laolun observaba a su alumno girar y mirarse con su nueva capa colocada. Era evidente que le gustaba mucho. De todas formas, en su cabeza solo había lugar para un pensamiento y era que debía pasar el examen satisfactoriamente, y este era el motivo por el cual estaba reunido con él en ese momento para charlar de ella. Por la tarde se realiza el sorteo de los grupos y el número de cada uno de los alumnos. Nuestro protagonista sale sorteado en el grupo 11 y es el número 4. Mientras lo asimilaba a su amigo Michael, aparece en escena, pero antes de poder decirle cualquier cosa se fija en su ropa nueva. Los ojos del pelirrojo comienzan a brillar y llena de halagos a la capa de Wei. Michael no podía ocultar el interés y cuánto le gustaba la capa mágica del prota, y por este motivo le pregunta de dónde la había sacado. Wei responde que su maestro Laolun se la había entregado como obsequio, y esto a Michael lo pone de locos, ya que crecía en su interior una esperanza que su maestro haga lo mismo para con él. Esto lo lleva a correr lo más fuerte posible en dirección a los aposentos de su maestro para checar si no había una capa mágica para él. Antes de irse, promete regresar a tiempo para desearle suerte al prota con su examen. Momentos más tarde, por los autoparlantes comienza a escucharle el llamado para los alumnos que debían enfrentarse a continuación como comienzo de las pruebas finales. Wei se acerca a la plataforma donde deberá medir su fuerza contra otro alumno. Su rival ya estaba esperando en el lugar. Al hacer llegar al protagonista se presenta como Fei Yan, mago del elemento viento de la clase B. El prota también se presenta y acto seguido el anunciador indica que es hora de comenzar el duelo. Fei Yan toma la iniciativa invocando a los vientos libres y ordenándoles que se transformen en un violento tornado. Wei toma una actitud mucho más seria, una que pocas veces muestra. Toma su cetro mágico y antes de invocar su primer ataque se dice a sí mismo que si ese era todo el poder de su rival no tardaría mucho en ganar el duelo, y estaba en lo cierto. El prota comienza con una magia de espacio defensiva y abre un portal en uno de los laterales del tornado de su rival. Acto seguido genera que ese portal absorba por completo el gigante vendaval que se le aproximaba
blasfemaba violentamente. Los espectadores y también su rival quedaron perplejos ante la demostración del control de la magia espacial que tenía el chico. Una vez que el hechizo de viento ya no estaba presente en la plataforma de pelea, Feng Yan al prota con aire rendido, Wei le pregunta si aún desea continuar con la batalla, pero tiene un rotundo no. Como respuesta, Feng Yan se rinde y eso lo convierte en el ganador, pero antes de retirarse del lugar, su rival le dice que le había ganado aunque solo por esta vez, y que volvería a cruzarse con él en algún momento y le ganaría. Durante la tarde, Wei se enfrentó a varios rivales, pero ninguno de ellos había logrado tener un duelo parejo con él. A todos los había descalificado con tan solo utilizar un ataque. Ahora era otro momento de medirse ante el último participante que le quedaba de su grupo. Su último combate lo llevaría a cabo contra un joven un tanto desalineado, de pelos grises despeinados y marcadas ojeras. Su aspecto causaba un poco de intimidación para el prota y los presentes. Wei se acerca a él tímidamente y se presenta como lo había hecho en cada uno de sus duelos, pero esta vez la educación no es recíproca y su rival, sin siquiera mencionar su nombre, solo se limita a decir vamos a empezar. El joven desaliñado se inclina un poco hacia adelante y comienza a hacer fuerza en el lugar. Estaba recargando su poder mágico. Wei retrocede intrigado y por seguridad. Entonces, una vez que su rival se siente preparado, libera su energía invocando llamas de fuego sin fin a las cuales se les pide que quemen todo a su paso. El prota no goza del tiempo suficiente para protegerse como hubiese querido, pero logra crear su escudo de luz característico y gracias a él, y con mucho esfuerzo, puede contener el ataque de llamas de su enigmático rival, quien tras ver que su maniobra defensiva es exitosa, aprieta los dientes en señal de bronca, pero tiene otro plan. El oponente de Wei llega a un extremo y decide cambiar su propia vitalidad con el fin de multiplicar su poder mágico, así que utiliza su hechizo de quemar vida. Los espectadores se preocupan por lo que ven y oyen. Es un movimiento demasiado extremista para esta altura de su vida, ya que estaba cambiando sus fuerzas vitales por el simple hecho de realizar un ataque más poderoso para así dejar fuera de combate al prota. Hasta alguno de los espectadores se le reclamaba que no hiciera semejante estupidez, pero el chico desprolijo no escucha recomendaciones. Sabía que mandar su propia vida era capaz de elevar su magia a nivel Z en un abrir y cerrar de ojos. Wei se da cuenta que no tendrá miedo de arriesgar su propia vida con tal de dar un buen examen, así que no tiene otra opción que ponerse serio él también. El prota cierra sus ojos y se concentra, luego pide a los espíritus de la luz que le presten su gran poder y llenen la tierra de su brillante luz. Estos espíritus le conceden dos alas parecidas a las de los ángeles para que flote por la plataforma y pueda esquivar con mayor facilidad los ataques de su rival. También una esfera dorada que rodea su cuerpo para repeler todo ataque que pueda dañarlo. Los alumnos expectantes coinciden en el que el poder de este chico era increíble y lo estaba demostrando al invocar magia de nivel Z, siendo tan solo un alumno de segundo año. Wei, levitando en el aire, observa atentamente el próximo ataque de su rival, pero el chico desaliñado suelta un suspiro de cansancio y comienza a toser mientras cae arrodillado en la plataforma. Esto despierta su curiosidad, ya que al parecer este sujeto no había querido seguir participando de la pelea y decidió rendirse cuando realmente podría haberlo atacado, pero solo por si acaso. El prota de buen corazón pide a los espíritus de luz que curen a su contrincante mientras otros tres alumnos lo ayudan a retirarse del escenario y la escoltan directo a la enfermería y lo reprochan por haber utilizado movimiento tan tonto como lo era quemar su vida. Nuestro mago de luz desciende de los aires y al estar en tierra firme oye que el presentador de la competencia le adjudica a él la primera posición del grupo, por lo cual se clasifica a la siguiente ronda y también lo hace Charlie Aote, su rival de hace instantes, quien recibe la segunda plaza del grupo. Antes de retirarse del lugar, Wei acepta que Aote es una persona con poderes increíbles. La tarde pasa, pero antes de que se oculte el sol, el prota se dirige al hogar de su maestro. Ahora pone al tanto a Laulun de lo que había sucedido durante toda la competencia. El anciano reacciona con furia y reprocha la actuación de Aote y también la de su alumno. No podía entender cómo los jóvenes utilizaban magia que queme su vida con total libertad. En su juventud eso no era así, pero la llamada de atención para su alumno era otra. Wei había utilizado magia de nivel Z y había demostrado mucho poder. Esto podría jugarle en contra, ya que ahora nadie querría desafiarlo. Su alumno se justifica diciendo que no podía soportar el ataque del rival y se vio forzado a utilizar cierta habilidad, y al utilizarla no había podido controlar a sus orbes de luz ya que eran inmaduros. Esta respuesta no calmaba el humor de su profesor, quien seguía endurecido, así que era el mejor momento para retirarse del lugar. Pasado algunos días, el prota ya formaba parte de los 4 mejores alumnos de su año, ya que tal y como le había dicho su mentor, nadie se atrevía a desafiarlo luego de la demostración de su poder mágico, por lo tanto no había tenido que esforzarse en lo absoluto. Los otros 3 alumnos que formaban parte del cuarteto de los mejores del año eran Michael, Watt y una jovencita maga de agua. Al otro día era hora de comenzar las semifinales. El hombre del micrófono anuncia a las 2
dos llaves. Por un lado se medirá a la joven maga de agua contra Woke y en la otra semifinal se enfrentará Michael y Wei. Entonces nuestro prota y su mejor amigo suben a la plataforma. El pelirrojo lamenta tener que enfrentarse a su amigo en esta instancia y le pide piedad a Wei, pero el prota le da esperanzas a Michael diciendo que siempre hay posibilidades de que él no gane el duelo. Ambos concuerdan en que darán lo mejor de cada uno como si sus vidas dependieran de ello en ese combate. La disputa comienza y Michael es el primero en hacer un movimiento. Convoca a los espíritus de fuego y les piden que formen un dragón de ese mismo elemento para acabar con su rival lo más pronto posible. Por su parte, Wei utiliza magia de luz defensiva y gracias a los espíritus de ese elemento invoca un anillo que frena el ataque de llamas del dragón de su amigo. El dragón gigante de Michael cesa su ataque y retrocede esperando órdenes de su invocador. Wei sabe que Michael es un rival duro. Ahora el amigo del prota sonríe y dice que utilizará su movimiento final. Esto sorprende a Wei, que no esperaba que el combate sea tan corto, así que ahora Michael presenta una vara mágica ante los ojos de su rival y los espectadores. Desde fuera de los límites de la plataforma de combate, una voz que Wei conoce muy bien se sorprende al ver esto. Era su maestro Laolun, quien había llegado a tiempo para presenciar el combate, pero ahora se lo veía preocupado. Gracias a la vara de Michael, Laolun dice que era la ira del dios del fuego. Desde un extremo de las tribunas, el maestro del prota le grita al vicedecano de la academia que cómo había sido capaz de entregarle ese bastón de fuego que ahora llevaba Michael. Eso pertenecía al departamento de defensas de la magia. El vicedecano y maestro del pelirrojo responde con calma a Laolun que él se había obsequiado la túnica del dios de la luz a su alumno. De esta manera deja en claro que estaban a mano. Mientras tanto, en la plataforma de combate, Wei llega a la conclusión que la vara de fuego de su rival de turno amplifica el poder mágico del portador. Esto parecía jugar en contra de él, pero había cómo contrarrestarlo, ya que Wei notó algo más. La energía pura de fuego que concentraba la vara de Michael tenía un poder ofensivo increíble, pero solo era eso. Es decir, no había magia defensiva que lo cubra. Entonces, Wei se concentra y comienza a pedirle ayuda a los espíritus de luz para que le den su poder y así poder afrontar este combate. Michael nota el movimiento que está llevando a cabo el prota y apresura su ataque lanzando una bola de fuego tal vez de un tamaño no tan grande, pero sí muy poderosa, ya que toda la energía pura estaba concentrada en ella. Esta bola de fuego choca contra el escudo de luz que había invocado anteriormente Wei, y este no aguanta lo que el prota esperaba. Comienza a quebrarse lentamente. El joven mago de luz retrocede mientras con sus brazos extendidos hace fuerza para que su escudo resista un poco más, pero sabe que no podrá soportar el ataque de su par. Antes de que el escudo de luz caiga, misteriosamente la piedra en el pecho de la capa mágica de Wei comienza a brillar intensamente. Michael nota esto y parece un poco preocupado. Quien también lo ve es Laolun e instantáneamente reacciona gritando a su discípulo que rápidamente vierta toda la magia sobrante en la piedra. Wei obedece las órdenes de su maestro y canaliza todo el poder que le quedaba en ese punto de la prenda. Ahora las cosas comienzan a cambiar. El aguante del chico parece crecer y comienza a avanzar despacio hacia el frente, logrando poco a poco contrarrestar la bola de fuego de energía pura que había disparado la vara de su amigo. Michael no puede creer cómo el duelo se torna desfavorable para él en cuestión de segundos. Las fuerzas mágicas comienzan a potenciarse buscando ganar este combate, pero de tanto poder, de pronto, una explosión de magnitudes inmensas se apodera de la escena, dejando a todos los presentes ciegos gracias a su luz blanca. Cuando la explosión se desvanece y todos logran volver a ver con normalidad, podemos ver a Wei erguido y agitado, pero de pie. Frente a él, Michael recostado en el suelo con los brazos abiertos y sonriente decía que a pesar de todo su esfuerzo, había perdido, pero de todas formas le alegraba que haya sido contra su jefe. Wei se acerca tras escuchar estas palabras y le dice a su amigo que su progreso ha sido inmenso y que la próxima vez el perdedor podría ser él. Esta corta conversación es interrumpida por el anunciador, quien comunica a todos en voz alta que el ganador de la semifinal era Wei Sang-gon. Inmediatamente luego que la pelea había terminado, el maestro del prota se sube a la plataforma corriendo y alarmado le pregunta si se encontraba herido, pero la respuesta está a la vista. Luego Wei le dice que no lo había avergonzado y Laolun le regala una sonrisa y lo llama mocoso, pero esta vez cariñosamente. Ahora lo toma por los hombros y le dice que lo acompaña a su hogar donde curará sus heridas. El sol brilla en lo alto del cielo y es hora de comenzar un nuevo día para nuestro prota, que ya se encontraba sentado en la cama despertándose, pero no llega a terminar de hacerlo. Una voz ansiosa le dice que al fin se había despertado y que tenía algo que decirle. Michael había caído sorprendentemente rápido en su duelo de esa mañana. Wei, aún refregándose los ojos y entrando en razón de lo que estaba escuchando, le pide a este joven muchacho que le repita lo que acababa de decir. Ahora este joven estudiante comienza a contarle un poco más detalladamente la situación. Resulta que Michael esa mañana se había medido en un duelo con la maga de agua misteriosa que había quedado entre los 4
mejores al igual que él. Tan solo al comenzar el combate, esta chica utilizó una magia de agua que ninguno de los que miraban el combate habían visto antes, y con ese hechizo logró atrapar al pelirrojo en una burbuja de agua que lo imposibilitó de todos los movimientos, así que así lo había derrotado sin más. Wei baja de su cama sorprendido por lo que escuchaba. Le costaba creer que su amigo había perdido, pero tan rápido en un combate decisivo como le eran esas instancias. Ahora este joven que lo visitaba en su habitación le encargaba al prota que salga victorioso cuando le toque medirse ante la maga de agua. Wei acepta el recado, pero antes de decir o hacer cualquier cosa por sus medios, se dirige a la casa de su mentor. Una vez en ella se encuentra a su maestro y este le dice que lo estaba esperando, ya que sabía que él, al enterarse la noticia de la derrota de Michael, iría corriendo a verlo. Entonces, sin perder tiempo, Wei le pide explicaciones a su superior. Necesitaba saber cómo su amigo había perdido la batalla, pero Lao Lun ignora la pregunta y en cambio le responde sorpresivamente que cuando enfrente a la maga de agua al día siguiente debería automáticamente rendirse sin pelear. Esto impresiona al prota, quien no puede ocultar su curiosidad y le pregunta a su maestro qué tan poderosa podría ser esa chica. Lao Lun le revela la identidad de la maga. Su nombre era Xiu Jin Ri, hermana menor de Hai Ri. Tras desvelar esto, comienza a contarle un poco de su historia. Lao Lun cuenta que cada familia tiene una herencia mágica de sus antepasados. La familia Ri es la más antigua del reinado en el que conviven, Alcias. Lo raro de este sello mágico es que tan solo una persona que sea miembro de esa familia puede heredarlo por generación, y sin importar la fortaleza del usuario que la herede, cada vez que se utilice este sello mágico, un tercio de su poder sería consumido. En pocas palabras, ese poder mágico solo se puede utilizar 3 veces al día, pero con esas 3 veces sería suficiente para que el usuario que importa ese sello alcance a tener un duelo. Lao Lun ahora le da un tip a su alumno que decía que mientras Shui Jin utilice su tormenta incierta, no había posibilidad que ningún alumno de esa academia pueda ganarle. También se disculpa y le pide que no crea que es algo en contra suya, pero lamentablemente era la realidad. A pesar de esto, el anciano le dice que espera verlo victorioso y que ya puede retirarse luego de haber obtenido toda esa información. Acto seguido, mientras el prota se retira de sus aposentos, abre un gran libro titulado Secretos del Mago Femenino. Al otro día había llegado el gran momento de nuestro prota, hora de medirse con Xiu Jin, quien por lo que se comentaba sería el rival más duro que habría enfrentado durante toda su vida. El anunciador invita a ambos participantes a ingresar a la zona de duelo. Lao Lun, quien acompañaba a su alumno hasta la misma, lo tomaba por sus hombros y le pedía que por favor tenga mucho cuidado con esa chica. Su rival de turno ya se encontraba en la plataforma con su maestro a sus espaldas, esperando a que el chico suba. Wei se acerca a ella y la observa por un momento. La chica de cabello celeste era muy bonita, pero había algo en su mirada triste que le llamaba la atención. El anunciador hace un segundo llamado a nuestro protagonista, invitándolo a que suba al campo de duelo para que ésta pueda comenzar. Wei saluda a su oponente, presentándose como siempre hacía con su nombre y apellido. Por parte de la chica tan solo recibe un frío hola. Ahora se encontraban frente a frente y era hora de que demuestren por qué habían llegado a esa instancia, pero ninguno de los dos atacaban, simplemente se observaban respetuosamente y esperaban el accionar de su rival. El prota iniciaba una estrategia en sus pensamientos, la cual decía que si se mantenía a distancia de ella, disponía de mejores chances para atacar. Una vez analizando esto, realiza el primer movimiento ofensivo. Wei, con una velocidad casi imperceptible, se teletransporta a espaldas de la chica de cabellos celestes y, una vez que se encuentra tras ella, extiende sus brazos e invoca un ataque de magia luz en forma de rayo que atentaría directo al cuerpo de la maga de agua. Aparentemente, no logró engañar a la chica a pesar de que su movimiento había sido notablemente veloz. Ella pudo acompañar con su vista la teletransportación de Wei, por lo cual el ataque del prota no consiguió tomarla por sorpresa. La maga fue igual de veloz para invocar un escudo de agua con el cual consiguió frenar el rayo de luz del chico, pero aparentemente esto era lo que este último quería lograr. Ahora el mago de luz desvió intencionalmente su ataque hacia un extremo del escudo y, controlándolo aún, logra hacerlo que rebote rápidamente alrededor de la plataforma. Esto deja desorientada a la chica, que mira por donde mire. Rayos de luz la envolvían rápidamente a su alrededor. El rayo de luz lleva rebotando por algunos segundos más hasta que terminó alcanzando su objetivo. Como si fuera una punta de flecha, golpea cerca de la axila derecha de la chica, generando esperanzas en Wei de que había logrado tumbarla o al menos dañarla con su ataque. La maga de agua ahora clava su mirada en él, pero no esa mirada triste e inocente que tenía antes de subir a la plataforma. Su rostro se había transformado ahora en uno que a cualquiera podría asustar. La expresión de enojo en ella era evidente. El ataque de Wei solo logró fastidiarla. El atacante ahora se hacia atrás
atrás esperando la réplica de su rival. Xiujin cierra los ojos y concentra su poder. De pronto, una aura misteriosa de color dorado comienza a envolverla. Esto genera un repentino malestar en Wei. Se siente completamente mareado, su cuerpo le tiembla y siente que no puede aguantar esa sensación horrible. Desde fuera del perímetro de batalla, Laolun se pone de pie y muy sorprendido dice que la magia no solo es capaz de utilizar la tan temida tormenta incierta, sino que también es capaz de utilizar el canto del dragón del agua, la segunda de las 3 grandes habilidades de agua de la familia Xing. Xiujin estira su mano y esta comienza a cubrirse de algo parecido a una burbuja por su color transparente. Una vez que esa burbuja tapa toda su mano por completo, la lanza sobre el prota. La bola se deshace y se forma un torbellino de agua que comienza a azotar a Wei fuertemente. El chico se pregunta si ese es o no el poder de la tormenta incierta, pero eso poco importa ahora, ya que siente que no podrá aguantar ese ataque gracias a que su poder mágico ha disminuido drásticamente repentinamente sin ninguna explicación. Desde el otro extremo de la plataforma, la atractiva jovencita sonríe con aire victorioso. Luego de esto, las ráfagas de agua que golpeaban al mago de luz comienzan a juntarse una con otra, formando un círculo gigante que lo atrapa en su interior, dejándolo imposibilitado de movimientos. Wei sabe que es cuestión de tiempo hasta que pierda el duelo, ya que le es imposible reunir espíritus de luz. De repente, siente algo en su interior que lo incomoda pero a la vez lo sorprende. Xiaojin, su bestia mágica, despierta. Wei piensa que esto no podía ser, ya que ella se encontraba sellada, pero no puede continuar pensando porque un fuerte dolor de cabeza lo interrumpe y lo hace gritar. El grito de nuestro protagonista es tan alto que traspasa el círculo de agua que lo rodeaba y se oye fuera de él. Xiujin abre los ojos sorprendida, ya que ella sabe bien que su ataque de tormenta incierta aturde a sus enemigos quitándole todo poder ofensivo, pero esta vez no era el caso. Aparentemente su rival comenzaba a lograr defenderse. Esto la hace perder la concentración del próximo ataque de agua que estaba cargando entre sus manos. Laolun nuevamente se encuentra sorprendido, pero esta vez es gracias a su alumno. Mientras busca una explicación a lo que estaba sucediendo, nota que Wei de alguna manera logra deshacerse de la esfera de agua que lo rodeaba y sale de ella sin esfuerzo alguno, levitando en el aire. Cuando los restos de la esfera de agua se desvanecen, podemos ver a Wei flotando a escasos centímetros del suelo y con un brillo de luz que despide su frente, como si tuviera un tercer ojo. Wei abre los ojos y murmura al mismo tiempo que su maestro que se encontraba a varios metros de distancia las palabras rompimiento de sello mágico. Mientras todos los presentes se encuentran impresionados por la exquisita batalla que estaban viendo, Laolun explica que la habilidad que estaba utilizando su discípulo solo era capaz de activarse por los individuos de la raza de los dragones. Esta raza era por mucho la más poderosa de todo el continente, y hasta los dragones de rango alto también eran capaces de usar la magia como si fueran magos. Los dragones también eran mucho más inteligentes que los humanos y para nada amistosos con esa raza. La única forma en que un dragón pudiera aceptar a un humano era solo si lo consideraba tan poderoso como ellos, lo cual no ocurría así nunca. En la actualidad, tan solo unos 300 dragones se encontraban vivos en el mundo, cada uno de ellos con una edad mayor a 1000 años. Hoy en día eran casi considerados como un mito y no se realizaban avistamientos de dragones desde hace mucho tiempo. De hecho, la cantidad de humanos que habían podido presenciar dragones era escasa. Volviendo a la zona de combate, vemos como la levitación de Wei termina y sus pies vuelven a apoyarse en la plataforma. Sus ojos cambian de ese tono gris y perdido que tenían hace instantes a su color miel original. El prota dice que había recuperado la conciencia y que tenía muchas ganas de ganar el combate. Xiujin se encontraba pálida tras esta demostración involuntaria de su rival y hasta de concentración hace que lo pierda de vista. El chico nuevamente se teletransportó a una velocidad increíble y aparece detrás de ella. La chica consigue verlo al mismo tiempo que el mago de luz extiende sus brazos y la empuja fuera de la plataforma y acaba con el combate de una vez por todas. El cuerpo de la joven maga de agua es despedido hacia atrás y no puede hacer nada para evitarlo, ya que había sido un movimiento muy rápido y a la vez aún no podía entender cómo sus rivales se había soltado tan fácilmente de uno de sus ataques más poderosos, así que termina cayendo sentada en el suelo fuera de la plataforma. Wei mira hacia el piso y acepta sentir vergüenza por el método que acaba de usar para descalificar a su rival y así ganar el combate. Al prota le hubiese gustado más que Xiujin se rinda gracias a una excelente demostración de magia de su parte, o al menos haber podido batallar un poco más y ganarle con su poder mágico como había ocurrido en su duelo anterior contra Mikael. El anunciador se acerca para verificar la posición de cada uno de los duelistas y ahora que se encontraba seguro de que la chica estaba completamente fuera de los límites del campo de combate, da como ganador de la pelea al joven mago de luz, quien apenas podía mantenerse de pie tras el uso de tanto poder mágico que le había demandado por romper el sello mágico de Xiujin. Sin esperar un momento más, Michael sube a la plataforma de un salto y se acerca a su mejor amigo abrazándole, felicitándolo por la reciente victoria. Xiujin lo había humillado en cuestión de segundos en su duelo y ahora Wei, su jefe según él, lo había vengado.
cielo, mientras Mikael saltaba y le decía que era su ídolo, pero Wei se desploma en el lugar y solo tiene en mente dormir. Mientras el prota cierra los ojos quedando desmayado, a lo lejos oye la voz del pelirrojo pidiendo ayuda y que lo trasladen en urgencias al interior del edificio para atenderlo. Ahora nos trasladamos a la cabeza de Wei, quien está atravesando un curioso sueño en el cual se encuentra montando en el lomo de un ser que parece ser una serpiente gigante voladora que surca los cielos por la noche, pero el prota no llega a poder comprender nada de esto, ya que sus dolores corporales son tantos y tan dolorosos, también que termina despertando cuando este sueño recién estaba comenzando. Al abrir los ojos se encuentra en la habitación de su maestro. Él se preguntaba qué es lo que hace ahí. Al parecer no recuerda nada de lo sucedido. La voz de Laolun se oye a la distancia y esta pregunta cómo se sentía. Mientras sus pasos cada vez eran más cercanos, el prota sonríe al ver a su maestro llegar a la habitación y le responde que no se siente tan mal ni adolorido, sino que cansado. Tras esto le pregunta cómo había llegado allí. El anciano le responde que lo había llevado a su hogar, ya que no podía esperar a que se despertara para hacerle una pregunta que a continuación escucharía. Laolun quería saber cómo había logrado romper el sello mágico durante la última batalla del examen final. Wei lo mira extrañado y dice que no tiene ni la menor idea de qué es el sello mágico. Laolun pone su mejor cara de póker y hace silencio por un momento. Luego vuelve a preguntar en otro tono de voz un poco menos amigable: ¿cómo es posible que no sepa que es un sello mágico si él mismo había conseguido romper el de Xiu Jin durante la batalla? Wei sigue sin entender de qué habla, así que ahora el anciano le explica lo sucedido a su aprendiz con la esperanza de refrescarle la memoria y obtener una mejor respuesta de su parte. Cuando Wei había quedado atrapado por la tormenta incierta de la formidable maga Xiu Jin, una especie de halo brillante sobre su cabeza había aparecido y había conseguido romper el sello mágico que estaba inmovilizándolo, moverse con libertad y el cual pronto lo iba a dejar fuera de combate. Ese brillo rompió el sello mágico de ese ataque y lo puso con los pies sobre la plataforma como si nada hubiese pasado. Esa habilidad de ruptura de sello mágico solo podían usarla los dragones y que sean de alto rango. Wei se siente en la cama y con una actitud decidida dice que comenzaba a recordar en parte lo que había ocurrido. Recordaba ese brillo en su cabeza y también cómo había escapado del hechizo de la maga de agua, pero no más que eso. Entonces pregunta a su maestro si eso era realmente importante de recordar y Laolun responde que sí, en su totalidad. Al parecer, esta conversación no llevaría a ningún lado, así que el anciano decide realizar una pregunta más directa al prota y le dice si alguna vez había realizado algún pacto con algún dragón o miembro de su clan. Wei dice que no, que jamás se había cruzado con un dragón antes y que Xiao Jin siempre había sido su única mascota. Laolun queda pensativo por momentos. Luego de escuchar el nombre de la mascota del chico, entonces voltea y clava los ojos en ella y pregunta incitativo el misterio: ¿qué le parece si su mascota resultaba ser un dragón y no una serpiente? Xiao Jin levanta su cabeza al oír su nombre y mira a los humanos de forma curiosa. Luego el maestro recibe la pregunta de su alumno, quien le dice si realmente existían posibilidades de que su bestia de luz sea un dragón. Laolun piensa un momento más y responde que según él tenía entendido, los dragones tenían 4 patas o al menos 2, o también tenían garras, pero no podía confirmar esto ya que solo se basaba en dichos y él nunca había estado presente frente a un dragón. Wei queda emocionado y también un poco confuso ante las palabras de su mentor, quien ahora se retiraba a la habitación contigua. Laolun le sugiere un poco de paciencia ya que tenía en mente buscar el libro con información al respecto de los dragones para erradicar algunas dudas que le surgieron dado un largo tiempo que pasaba sin releerlo. Luego de unos instantes se regresa junto a su discípulo con un libro en manos que se titulaba A los verdaderos reyes de los dragones del continente. Lo abre y comienza a pasar las páginas buscando una en particular. Al encontrarla y leerla, fija su mirada en el protagonista de esta historia y le dice que si lo que el libro muestra es real, puede que haya encontrado un verdadero tesoro. Wei estira su cuello para leer lo mismo que su maestro estaba leyendo. La página del libro decía lo siguiente: el dragón dorado de 5 garras es conocido como el rey de los dragones o también como el dios dragón. Su vida útil es de alrededor de 20.000 años, pero a los 15.000 años comienza a buscar a la hembra dragón más bella para aparearse y que ésta luego tenga en gestación durante 1000 años a la siguiente generación del dragón. Este sería el heredero del dragón dios luego de que pasen 3000 años, creciendo y desarrollándose hasta estar listo para ocupar el puesto de su padre, quien se retirará y acto seguido pasará a una mejor vida. De esta forma solo habrá un dragón por generación apto para ocupar el puesto del rey. Terminada la lectura de esta página del libro, el protagonista pregunta con esperanza si era posible que Xiao Jin sea el heredero del dragón dorado dios. Laolun no tiene la respuesta a esa pregunta, pero de todas formas le dice que si así fuera, deberían esperar unos 3000 años para saberlo, y a esa altura seguramente ya ambos serían polvo. Pero el libro también decía que los dragones tardaban alrededor de 600 años en alcanzar la fase juvenil, pero en este caso Xiao Jin en un solo año ya casi había cumplido su etapa
etapa de infancia para entrar a la etapa de crecimiento. Luego de decir esto, Lao Lun cae en la cuenta que era muy probable que Wei, al haber hecho un contrato y compartido su vida con su mascota, también haya acelerado el crecimiento de ella sin querer haberlo hecho. Casualmente desde ese momento Xiaojin no había parado de crecer y de absorber magia indiscriminadamente. Para terminar esta conversación, el anciano le dice a su aprendiz que para cuando su mascota ingrese en estado de crecimiento, le crecerían patas y garras que le servirían mucho para defenderse, y en ese entonces ya no tendría que temer al medirse en duelo con otros. Efectivamente, el prota había encontrado un tesoro. Wei se pone de pie en su cama y levanta los brazos en señal de festejo, gritando emocionado que su mascota era un dragón, pero como aguafiesta su maestro interrumpió su festejo diciéndole que no debería alegrarse tanto, ya que el libro decía algo más que él debía saber. Entonces Wei deja su celebración para otro momento y atiende a lo que el anciano tiene para decirle. Pasa y resulta que en la última página del libro había un mapa o instrucciones acerca de cómo llegar a esa lejana tierra donde los dragones gobernaban, así que era responsabilidad del prota llegar allí para encontrarse con el rey dragón y su esposa, y luego averiguar si ellos no se encontraban con deseos de recuperar a su hijo. En caso que esto último sea afirmativo, Wei debería dejar en su reino a la bestia mágica y marcharse del lugar. El prota claramente no estaba de acuerdo con esta medida y pregunta a su maestro si realmente debería devolverlo, y este le responde que debe entender lo doloroso que debe ser para los padres perder a su hijo. Acto seguido se marcha. Wei voltea y se queda viendo a su bestia mágica, orgulloso de saber que es un dragón. Ambos se llevaban muy bien y sus vidas eran felices, pero el prota no era una persona mezquina y se ponía en lugar de sus padres cómo se sentirían ellos en caso que él desapareciera. Luego de un momento de reflexión le dice a Xiaojin que una vez que logre graduarse emprenderán viaje a la tierra gobernada por los dragones y haría hasta lo imposible para convencer al dios dragón de que deje a Xiaojin con él por el resto de su vida. Ahora el prota vuelve a recostarse para seguir descansando un poco más su cuerpo exhausto, y mientras genera una pequeña bola de energía de luz en su mano, piensa que tan solo dentro de 2 días su primer maestro, Xiu, iría a la academia a retirarlo y llevarlo a la aldea con su familia. Wei esperaba a su maestro con muchas expectativas. Seguramente se llevaría una gran y satisfactoria sorpresa al ver cómo ha progresado y aumentado su poder mágico de luz y su magia espacial. También en su mente se encontraba el recuerdo de sus padres. Se preguntaban si lo extrañaban. Él sí lo hacía, y mucho. 2 días después ocurre lo que el prota esperaba. Al salir de la academia, su querido maestro Xiu se encontraba parado frente a él. Había venido a buscarlo para llevarlo a su hogar junto a su madre y su padre. Wei corre emocionado a sus brazos diciendo que era un gusto verlo y agradeciéndole que haya venido. Mientras ambos caminan juntos, Wei pregunta a Xiu si tenía alguna noticia de sus padres. Su maestro le responde que antes de ir por él había visitado la casa de sus papás y ambos se encontraban muy bien por suerte. Ansiosos de volver a verlo, esto alegra a Wei, quien no esperaba otra noticia que no sea esa. Ahora es Xiu quien hace una pregunta. Quería saber cómo le estaba yendo en la academia a su mejor alumno. Wei confiesa que lo habían adelantado al segundo año y le cuenta todo acerca de su mejor amigo, el pelirrojo Michael. También lo pone al corriente con lujo y detalle de todo lo que había vivido en los últimos tiempos mientras se adentraba juntos en un bosque de camino a casa. Rieron y se pusieron al corriente de todas y cada una de las cosas que tenían para contarse, pero luego de tanto caminar metros dentro de la espesura, son emboscados por un grupo de bandidos musculosos y grandes, sables que a cualquiera le generarían miedo. Xiu le pide al chico que espere un momento, ya que él será el primero que avance hacia el lugar y que intentaría negociar con los rufianes o al menos averiguar qué es lo que querían. Cuando Xiu se encuentra lo suficientemente cerca, pregunta desafiante a los malhechores qué era lo que estaba ocurriendo, y esto le responden con tono amenazante que como se sentían sumamente aburridos tenían ganas de disfrutar con alguna mujer. Esto era una burla evidentemente para el mago de luz mayor, quien no se siente para nada ofendido y omite el comentario. Ahora uno de los ladrones les dice que solo los dejarán marcharse del lugar en caso que le entreguen todo el dinero que tienen. Xiu acepta cordialmente y saca una simple moneda de su bolsillo y la deposita en la mano de este hombre. El bandido que había tomado la moneda del instructor parece entrar en cólera y lanza la misma al suelo en un gesto de fastidio. Acto seguido dirige la mirada a Xiu y le repite que le dé todo lo que tiene, que considera una burla una simple moneda. De no obedecer, se la verá con él y todos sus hermanos que esperaban tras él con ansias de poder atacarlo. Xiu pacíficamente pide que lo aguarde un momento, que iría a conseguir más monedas. Luego gira y se dirige hacia donde su aprendiz lo estaba esperando. Cuando llega junto a él, este le pregunta qué es lo que estaba ocurriendo con esos sujetos. El maestro le pide que no se preocupe, ya que solo se trata de unos simples ladrones con un poder de magia muy por debajo del suyo. Así que invita a Wei a que los enfrente él, solo en lo que sería su primera pelea real, fuera de todos los dedos de la academia. El prota en un principio no se muestra de acuerdo con esta idea y cuestiona la decisión de su superior, preguntando si realmente es necesario que lo haga. Él le responde que sí, porque gracias a sus enfrentamientos su magia crecía. Era una forma de entrenamiento
entrenamiento. Xiu promete que le cuidará las espaldas a distancia. Wei continúa dubitativo, pero siente un empujón en la espalda que lo lanza directo hacia donde se encontraban los hombres malos. Ahora el prota se encuentra frente a un pico amistoso grupo de hombres armados. Wei con muchos nervios los saluda y les dice que como podían ver ya no tenían ningún otro dinero que darle, por lo cual les pide si por favor los dejaban irse del lugar. El líder de los bandidos le grita que se calle y levanta su brazo para aceptar un golpe en la cara del chico. Rápidamente, sin que puedan notarlo, el prota da una zancada de 3 metros hacia atrás, esquivándolo con suma facilidad la agresión. Esto deja perplejo al bandido, quien da aviso al grupo que se encontraban enfrente a un verdadero mago y que la mejor estrategia para este caso sería que todos los ataquen a la vez, así que todos se abalanzan sobre el chico. Wei tiene escasos segundos para tomar una decisión de cómo actuar, así que termina optando por luchar contra el grupo. Para esto, como de costumbre, pide amablemente a los espíritus de luz que otorgan su poder elemental para crear el mismo hechizo con el que había atacado a la madre de agua 3 días atrás, la flecha de luz. Mientras la flecha rebotaba por el césped del bosque buscando en blanco en el cual impactar, los malhechores comienzan a alejarse en busca de prevenir el ataque sin saber que lo que sea que hagan sería en vano. La magia de luz del prota tiene doble efecto. Primero deja con ceguera parcial a los enemigos que no tienen manera de ver y por ende defenderse del hechizo realizado, y segundo, la punta de la flecha los envía a volar por los aires. El prota se queda completamente sorprendido por lo fácil que había sido salir victorioso de esa pelea, su primera pelea contra sujetos malos de verdad. Luego vuelve con Xiu a buscar su aprobación. Ahora su maestro se muestra sorprendido por sus habilidades y le pregunta cuál es la magia que había usado, y el chico le responde que se llamaba División de Luz y también se le confiesa que era su magia más potente hasta el momento. Xiu le comunica que no era necesario utilizar su magia más fuerte contra un simple grupo de bandidos, pero debía entenderlo ya que el chico se había asustado mucho al ser una pelea real, y también apoyaba esta reacción ya que al final de cuentas es el grupo de personas que eran gente mala y se merecía cruzarse con alguien que los ponga en su lugar. Su maestro lo felicita porque nota que sus poderes mágicos habían crecido mucho. Ahora, con el camino despejado, siguen camino hacia el hogar de Wei. Al llegar a ella, para sorpresa del prota, su madre lo estaba esperando con una sonrisa con el jardín de su hogar, y apenas lo nota a la distancia grita su nombre. Wei no puede ocultar la emoción que siente, sus lágrimas son la evidencia de este sentimiento. Ahora corre a abrazarla y cuando se juntan, ambos se dicen lo mucho que se extrañaron durante este lapso académico del protagonista. Ahora es otra la voz que lo felicita por haber obtenido el primer puesto en el examen final. Al voltear, Wei ve a su padre parado tras él, lo cual obviamente también le genera una gran alegría. La familia se funde en un abrazo y se alinean demostrando la unidad que siempre tuvieron. Juntos caminan al interior de su hogar, donde según la madre de nuestro prota, sus comidas favoritas lo están esperando. Por otro lado, su padre dice que luego de comer le encantaría escuchar todas las travesías que su hijo había pasado en este tiempo que estuvo ausente en su hogar. Wade obtiene el merecido descanso del mundo mágico como se merecía, pero sabe que luego de disfrutar esta reunión familiar, un nuevo viaje a la Tierra de los Dragones lo estaría esperando. Y así es como acaba la segunda parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas que llegaron aquí, así que comenta la palabra luz en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.